De acuerdo a los conocimientos que hemos adquirido hasta la fecha presente, podemos inmediatamente describir los siguientes estados de límites últimos. Se supone que la viga planteada es una viga de hormigón armado, lleva barras de acero en el borde inferior, barras de acero en la parte superior, y desde luego, como toda viga de hormigón armado, también lleva una armadura denominada armadura transversal. Esta armadura transversal generalmente se concentra en mayor cantidad cerca de los apoyos, ya que ustedes recordarán que cerca de los apoyos o en los apoyos, los cortantes o el esfuerzo de corte pues adquiere su mayor magnitud. De ahí que en la parte central de una viga, teóricamente no es necesario colocar armadura transversal o estribos, por cuanto en la parte central el esfuerzo de corte en cuanto a su magnitud se refiere es de valor bastante reducido, de manera tal que el hormigón solo está capacitado para resistir las tensiones tangenciales producidas por el esfuerzo de corte. Bueno, lo que estoy mostrando en la pantalla es lo que cada semestre lo realizan en universidades donde obviamente el nivel académico es mucho más elevado que el nuestro, pues hacen un ensayo en laboratorio, construyen una viga de tamaño normal y luego lo someten a un ensayo de carga. En este caso, la carga se trata de 2 cargas puntuales distribuidas simétricamente a 1/3 de la luz de la viga. Estas cargas puntuales se van incrementando gradualmente hasta que la viga llega a un estado límite último. Bien, resulta que uno de los estados límites últimos es el que corresponde a la falla debido al momento flector. En la parte central ha de estar el momento flector máximo. En tal sentido, en la parte inferior que se encuentra traccionada aparecen fisuras y la parte superior se encuentra sometida a tensiones de compresión. Lo vamos a identificar con el número 1 a ese estado límite último, ¿no? El estado límite 1 es la rotura por flexión simple, en donde el eje neutro pasa por donde termina la fisura y ahí se puede observar que por encima de la fisura el hormigón está comprimido y por debajo el hormigón está traccionado. Y como el hormigón prácticamente carece de resistencia a tracción, pues inevitablemente se fisura. Bien, proseguimos. Luego, otro estado límite último que hay que analizar cuando se diseñan vigas es la aparición cerca de los apoyos de una serie de fisuras inclinadas. Cerca de los apoyos, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho de la viga, aparecen fisuras inclinadas. En cambio, ustedes observarán que en la parte central las fisuras no son inclinadas, son perfectamente verticales. ¿Y por qué son inclinadas cerca de los apoyos? Pues es debido a la presencia del esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte hace que cerca de los apoyos las fisuras que aparecen sean inclinadas. Pues bien, también debido a la excesiva fisuración, las vigas suelen llegar al estado límite último debido al esfuerzo de corte. Ese tipo de falla lo vamos a identificar con el número 2. El número 2 es la rotura por el cortante, ¿no? Y en este caso, si observamos una de esas fisuras, observaremos pues que esas fisuras están sometidas a tracción, ¿no? La norma ACI al caso 2 le denomina la rotura por tracción del alma. Repito, la norma ACI a la rotura por cortante también la denomina la rotura por tracción del alma de la viga. Proseguimos.
Luego, en una zona intermedia entre el apoyo, repito, en una zona intermedia entre el apoyo y la parte central de la viga, también ahí se presenta una situación crítica de estado límite último que hace que la viga entre en colapso. Las fisuras estas que aparecen en una zona intermedia entre el apoyo y la parte central son fisuras debido al esfuerzo de corte y debido al momento flector. Lo voy a identificar con el número 3 y el número 3 representa la rotura por corte y flexión. En ese caso, pues vamos a tener algo similar al caso 1, solo que en el caso 3 la fisura se encuentra un tanto inclinada. Y aquí también, por encima del eje neutro, tenemos el hormigón comprimido y debajo el hormigón se encuentra sometido a tracciones oblicuas o tracciones inclinadas. Bien, ya vamos 3 estados límites últimos. Vamos al cuarto estado límite último. Resulta que cerca de los apoyos, ¿ya? El hormigón que se encuentra cerca de los apoyos, conforme expliqué la clase anterior, se encuentra sometido a tensiones de compresión oblicuas. Es el caso 4 que le vamos a denominar a la rotura por compresión oblicua. Entonces, el hormigón cerca de los apoyos se encuentra sometido a tensiones de compresión. Y en este caso, las tensiones de compresión son oblicuas. ¿Por qué son oblicuas? Bueno, resulta que cuando le aplicamos las cargas a la viga, estas cargas a través de la viga tienen que llegar al apoyo. Y el camino que siguen para llegar al apoyo son una serie de líneas curvas que nosotros le habíamos denominado las líneas isostáticas de compresión y las líneas isostáticas de tracción. Eso lo vimos en la clase anterior. Pues bien, en el caso 4, debido a estas tensiones de compresión oblicuas, el hormigón suele fallar por aplastamiento y a eso se le denomina la rotura por compresión oblicua del hormigón. Y finalmente, otro tipo de falla, que también lo había comentado en la clase anterior, es la falla del anclaje. Las barras deben tener un adecuado anclaje en sus extremos. En este caso hay un anclaje en patilla. La barra también superior tiene un anclaje, un gancho en patilla. Pues bien, cuando la calidad del hormigón es baja, entonces la adherencia que hay entre la barra y el hormigón en la zona de anclaje, ¿no? Suele también llegar a hacer que la viga llegue a un estado límite último, debido a que las tensiones tangenciales que aparecen en la interfaz del hormigón y la barra de acero en el anclaje, ¿ya? Esas tensiones son tales que el hormigón no las puede resistir. Como consecuencia de ello, desaparece la adherencia y por ende el anclaje deja de funcionar. Bueno, al respecto, las normas ya nos dan valores específicos en cuanto a la longitud de anclaje y simplemente lo que tenemos que hacer es acatar las normas en cuanto a la longitud de anclaje. Prosiguiendo, nuevamente ahí está la viga con las dos cargas puntuales simétricamente distribuidas. Y bueno, voy a volver a hablar acá sobre las líneas isostáticas de compresión y tracción. Aplicadas las cargas, estas tienen que llegar al apoyo. ¿Qué camino siguen para llegar al apoyo? Pues bien, el camino que sigue, ahí lo estoy mostrando. Estas son las líneas isostáticas de compresión. Debido a las cargas, internamente aparecen tensiones de compresión y esas tensiones de compresión tienen esta trayectoria hasta llegar a los apoyos. Bueno, los estudios de fotoelasticidad realizados en laboratorios, obviamente del exterior, permiten observar que además de estas líneas isostáticas de compresión, hay otro grupo de líneas isostáticas denominadas líneas isostáticas de tracción, que acá los estoy mostrando con líneas segmentadas. De manera tal que si nosotros
agarramos un elemento diferencial cerca del borde comprimido, observaremos que ese elemento estará sometido principalmente a tensiones de compresión, ¿no? Y si nosotros agarramos un elemento diferencial cerca del borde inferior, pues observaremos que está sometido a tensiones de tracción. Y esas tensiones de tracción obviamente están en la dirección de las líneas isostáticas de tracción. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros agarramos? Bueno, debido a la fuerza de tracción, es aquí, como el hormigón tiene baja resistencia a tracción, es que pues allí aparecen fisuras. Ahora, si agarramos un elemento diferencial cerca del apoyo, donde a través de ese elemento pasan líneas isostáticas de compresión y líneas isostáticas de tracción, pues bien, aplicando la teoría de Moore, observaremos que ese elemento, ¿no?, en el supuesto de que este elemento esté por debajo del eje neutro, si está por debajo del eje neutro, ha de estar sometido a tensiones de tracción. Y debido al esfuerzo de corte, aparecen tensiones tangenciales de superficie. Por lo tanto, todo elemento diferencial cerca del apoyo estará sometido a este sistema de tensiones normales, sigma X, y tangenciales, tau Y y tau X. Pues bien, bajo este conjunto de tensiones tangenciales y normales, aplicando la teoría de Moore, inmediatamente podemos determinar la situación crítica, o sea, encontrar las tensiones principales. Y pues llegando a la teoría de Moore, observaremos que las tensiones principales se presentan como consecuencia de esto, el elemento ha de estar sometido a tensiones críticas cuando esté inclinado de manera tal que en dirección al apoyo, observen la línea isostática de compresión, ese elemento ha de estar sometido a tensiones de compresión y por otro lado a tensiones de tracción. Esas son las tensiones principales. Sigma 2, tracción, y sigma 1, compresión. Pues bien, debido a sigma 2, como es tracción, seguro que este elemento se ha de fisurar. Aparece una fisura inclinada. Y debido a sigma 1, este elemento puede fallar por compresión, o sea, por compresión oblicua. Pues bien, cuando analizamos vigas de hormigón armado, tenemos que verificar que estas situaciones no lleven al colapso de la viga bajo las cargas de servicio. Obviamente, bajo las cargas últimas, sí o sí, la estructura ha de llegar al colapso. Bien, entonces ahí están las fisuras, porque cerca del apoyo hay miles y miles de elementos diferenciales con este comportamiento, todos ellos se fisuran y como consecuencia ahí observaremos la fisura inclinada cerca de los apoyos. De manera similar, en el otro extremo, dado que la estructura que estoy analizando es simétrica, vamos a tener una situación similar, donde esta vez el elemento bajo las condiciones críticas, o sea, bajo las tensiones principales, observaremos que ese elemento también está sometido a tracción y como consecuencia aparecen estas fisuras y en el otro sentido, compresión. Bien, prosiguiendo jóvenes, ahí está nuevamente la viga y esta vez estoy colocando los apoyos, pero ya no como estamos habituados en el análisis de estructuras. Estoy asumiendo que esta viga se encuentra apoyada directamente sobre unas columnas o sobre un muro. Pues bien, la distancia entre los ejes de los apoyos es L. Y asumimos de que la viga está sometida a una carga uniformemente distribuida, que es la carga última o carga de diseño. Bueno, para una viguita simplemente apoyada bajo estas condiciones, puedo calcular las reacciones y luego inmediatamente dibujar el diagrama de esfuerzos de corte. Observaremos, bueno, que los cortantes máximos están en los apoyos.
El cortante máximo a la izquierda es B sub A y el cortante máximo a la derecha es B sub E, es B sub B. Bueno, generalmente cuando se va a diseñar una estructura se tiene que trabajar con los valores máximos. Pero resulta que investigaciones hechas en laboratorio pues llegaron a la conclusión de que diseñar con los valores máximos es realizar un diseño sobredimensionado. De ahí que en la actualidad las normas concluyen de que para el diseño a esfuerzo de corte no diseñamos con el valor máximo, sino con aquel valor del cortante que se encuentra de la cara interna del apoyo a una distancia igual a la altura útil. Como este es el apoyo, este es su cara interna, a una distancia D tenemos que determinar la magnitud del cortante, o sea, del cortante último o de diseño. Es con este cortante que se realiza el diseño a esfuerzo de corte, o sea, el diseño de las armaduras a esfuerzo de corte. Bueno, por simetría, en el otro apoyo a la derecha voy a tener una situación similar. De la cara interna del apoyo a una distancia igual a la altura útil, ahí es que tengo que determinar el cortante de diseño o cortante último. Bueno, esto que estoy explicando en este momento es válido siempre y cuando el apoyo esté comprimido. Y en este caso sí, la viga al apoyar le hace llegar fuerzas de compresión y abajo están las de reacción. Entonces los apoyos están trabajando a compresión. Si por algún motivo tuviésemos un apoyo trabajando a tracción, entonces esto que estoy explicando no se aplica. O sea, el cortante último no está del apoyo interno, la cara interna, a una distancia igual a la altura útil. Cuando los apoyos están trabajando a tracción, entonces el cortante de diseño es aquel que corresponde a la cara interna del apoyo. O sea, aquí, bajando esta línea, este cortante último tendría que utilizar para el diseño si es que los apoyos estuviesen trabajando a tracción. Bien, bueno, suponiendo que el apoyo tiene un ancho igual a C sub 1, entonces desde el eje del apoyo a el punto donde está el cortante último, tendríamos una distancia igual a C sub 1 sobre 2 más D. En el otro extremo también por simetría voy a tener la mitad de C sub 1 más D en la distancia del eje del apoyo a el lugar donde se encuentra la sección crítica. La sección crítica para el diseño a esfuerzo de corte. Bien, prosigamos. A continuación voy a describir algo bastante interesante denominado la analogía de la celosía de Morch. Bueno, Morch fue un gran ingeniero de la era del Renacimiento entre 1500 y 1800. La historia nos cuenta de que fue una era fabulosa, donde ahí pues la ciencia, el arte, la literatura, pues como nunca en la historia de la humanidad, llegó a desarrollarse de manera sinceramente admirable. Pues en esos tiempos Morch se puso a analizar el comportamiento de una viga en volado sometido a esfuerzo de corte y logró plantear la siguiente teoría. Si nosotros aplicamos a una viga de hormigón armado, lo sometemos a un esfuerzo de corte en su extremo libre, en este caso, este cortante deberá tener signo positivo, ¿no? Entonces, este cortante aplicado en el extremo izquierdo de esta barra tiene que llegar al apoyo, porque así funcionan las estructuras. Las cargas que le aplicamos de alguna manera tienen que llegar a los apoyos y luego de los apoyos pasa directamente al suelo de fundación. Bien, entonces, según Morch, una vez aplicado este cortante en el extremo izquierdo de esta barra, agarra ese cortante y lo descompone. Ese cortante se descompone
¿no? En una componente en la dirección del eje longitudinal de la barra y otra componente inclinada. A la componente horizontal, ¿no? Bueno, y aquí hay un ángulo que le vamos a llamar alfa. A la componente horizontal lo identifico con B sub Sn, el ángulo se asume que es 45 grados. En realidad, el ángulo de inclinación varía entre 30 y 60 grados. Los estudios experimentales así lo demuestran. Sin embargo, por simplicidad en los cálculos, asumiremos que el ángulo es de 45 grados. Bien, una vez descompuesto el cortante B sub Sn en dos componentes, una horizontal y una inclinada, pues a continuación llevo estas componentes, ahí está la horizontal y ahí está la inclinada. La componente horizontal, por medio de la armadura superior, se va y se traslada directamente al apoyo. Ese va, ya llega directo al apoyo. En cambio, la componente inclinada, y aplicando el principio de transmisibilidad de los vectores, ¿ya? Este vector me somete a tracción esta zona, la somete a tensiones de tracción, y como el hormigón tiene poca resistencia a tracción, ¿ya? Tiene poca resistencia a tracción, esa zona se fisura. ¿Ya? El cortante raíz de 2 B sub Sn, ¿ya? Aplicando el principio de transmisibilidad, lo puedo trasladar acá abajo. Y luego, esta zona que está sometida a tracción se fisura. Luego, agarrando esta componente en la parte inferior, la agarro y nuevamente la descompongo en una componente horizontal y en una componente inclinada. Resolviendo este triángulo y sabiendo que ese ángulo es beta, resolviendo ese triángulo, la componente horizontal, disculpen, es 2 veces B sub Sn y la inclinada raíz de 2 B sub Sn. Alfa es la inclinación del vector que está con color rojo y beta es el ángulo de inclinación del vector que está con color negro. Pues bien, he descompuesto raíz de 2 B sub Sn y luego llevo esas componentes a este punto. Ahí está la componente inclinada y la componente horizontal. La componente horizontal, por medio de la barra inferior, se va directamente al apoyo. La inclinada, no. La inclinada, el cual tiene un ángulo de inclinación beta, pues aplicando el principio de transmisibilidad, esta sube para arriba. Y esta zona ha de trabajar a tensiones de compresión. Bueno, dije que esta, aplicando el principio de transmisibilidad, sube para arriba y luego agarro ese que está arriba y, bueno, pero antes de ello, estoy aquí remarcando que debido a este vector, a esta fuerza con color negro, esta zona se encuentra sometida a tensiones de compresión. Bien, entonces, raíz de 2 de B sub Sn, según el principio de transmisibilidad, lo puedo trasladar hacia arriba. Estando allá arriba, lo agarro y lo vuelvo a descomponer. Y observen que cuando descompongo, una de las componentes sí o sí tiene que ser horizontal y la otra la que salga. Con la segunda sí o sí tengo que llegar a la flechita del vector que estoy descomponiendo, ya que la regla de descomposición de vectores, ¿no? Hay una regla especial de descomposición de vectores que obviamente eso ustedes lo han visto en la materia de isostática, ¿no? Y es una cuestión bastante básica. Entonces, descomponiéndolo y esta vez resolviendo este triángulo, pues determino estas componentes y las traslado allá.
La horizontal, que es esta de acá, se va directamente al apoyo. La inclinada, observe, la inclinada es similar a la componente inclinada del cortante inicial que teníamos en el extremo libre de la barra. Entonces, de aquí en adelante se repite todo este proceso. O sea, esa parte, ya aplicando el principio de transmisibilidad, este vector lo traslado a la parte inferior y como esta zona está traccionada, el hormigón se fisura. Luego descompongo esta que está con color rojo, en una componente horizontal y una inclinada. La horizontal se va directamente al apoyo. La inclinada, según el principio de transmisibilidad, lo traslado hacia arriba y esa zona está comprimida. Está comprimida. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Ese es el camino o la trayectoria que sigue el esfuerzo de corte aplicado en el extremo libre. Ya, de manera tal que para llegar al apoyo, hay zonas donde el hormigón está traccionado y hay zonas donde el hormigón está comprimido. O en términos más técnicos, hay bielas traccionadas y hay bielas comprimidas. Aquí hay una biela traccionada, una biela comprimida, una biela traccionada, y así sucesivamente hasta que las fuerzas en su totalidad llegan al apoyo. En su totalidad llegan al apoyo. Ahora, observemos las componentes horizontales. Al inicio tengo B sub Sn. Más adelante tengo 2 veces B sub Sn y más adelante otra vez 2B sub Sn. Por lo tanto, al apoyo, por medio de la armadura superior, le ha de llegar una fuerza de compresión igual, si sumo esto, le va a llegar una fuerza de compresión igual a 5 veces B sub Sn. Y si observamos la armadura inferior, que en este caso se encuentra traccionada, la armadura inferior se encuentra traccionada, aquí tengo 2 veces B sub Sn, 2 veces y 2 veces, sumando, resulta que al apoyo, por medio de la armadura inferior, al apoyo le llega una fuerza de tracción igual a 6 veces B sub Sn. Bien. Y ahora, como sabemos que hay zonas que están traccionadas, hay bielas que están traccionadas y el hormigón no tiene resistencia a tracción, entonces lo que tenemos que hacer para combatir estas fisuras es colocar armadura transversal, o sea, estribos. Los estribos tienen que atravesar las fisuras. Y los estribos, como vimos en la clase anterior, pueden estar en posición vertical, o sea, estribos verticales, o puede ser que estén en posición inclinada, estribos inclinados. Bueno, actualmente en la mayoría de las obras, por lo general, se utilizan estribos verticales, por cuanto es mucho más práctico trabajar con ellas. Bien, proseguimos. Nuevamente la viga en volado, y acá voy a repetir lo que expliqué en la anterior diapositiva, pero esta vez asumiendo que el cortante es negativo. Si el cortante es negativo, bueno, según la analogía de la celosía de Morse, esta carga tiene que llegar al apoyo. Y ya hemos visto que llega al apoyo trasladándose a través de una serie de bielas. En alguna zona la biela está traccionada, en otra la biela está comprimida. Entonces, lo que hacemos, agarramos el cortante negativo y lo descompongo en una componente horizontal y con la segunda componente que voy a dibujar, sí o sí tengo que llegar a la flechita. Y esa es la otra componente. Y alfa es, beta el ángulo, utilizando ese ángulo y asumiendo que ese ángulo es 45 grados, pues voy a llegar a esos valores al resolver este triángulo. Bien, llevo esas componentes a la viga, ahí está la componente horizontal, la componente inclinada. La horizontal ya sabemos que por medio de la barra superior se va directamente al apoyo. La inclinada, aplicando el principio de transmisibilidad, se traslada para abajo,
¿no? Produciendo compresión en esta zona. O sea, esta es una biela comprimida. Luego agarro la de abajo y la descompongo. Siempre en una componente horizontal y luego la componente vertical. Traslado esas, resuelvo el triángulo y traslado esas componentes a la viga. Ahí está la horizontal y la vertical. La horizontal se va directamente al apoyo. La vertical, observen, me tracciona esta zona. Me la tracciona y obviamente como el hormigón no tiene resistencia a tracción, ahí se fisura. Ahí se fisura. Bueno, luego nuevamente agarro la vertical que está arriba y la descompongo en una horizontal y una inclinada. Resuelvo este triángulo y luego llevo la horizontal y la inclinada. La horizontal se va directamente al apoyo, la inclinada se traslada hacia abajo, produciendo tensiones de compresión. Y nuevamente, abajo, la fuerza inclinada la descompongo en una componente horizontal y una componente vertical. La horizontal se va al apoyo, la vertical me tracciona toda esta zona. Esta zona está traccionada y por ende ahí el hormigón se fisura. Y así sucesivamente, ¿no? A través de bielas comprimidas y bielas traccionadas, el esfuerzo de corte, ¿no? Se traslada desde el extremo libre hasta el apoyo. Volviendo para atrás, ahora veamos. Arriba, la armadura, hay varias fuerzas, B sub SN, B sub SN. Sumando estas tres, lo que le llega al apoyo es una fuerza de tracción, de magnitud igual a 3 veces B sub SN. Respecto a la armadura inferior, acá hay fuerzas que llegan al apoyo, pero son fuerzas de compresión. Son fuerzas de compresión. Y tengo 1, 2 y 3 fuerzas de compresión que le llegan al apoyo. Bueno. Proseguimos ahora. Bien, conforme expliqué en la anterior clase, los que se encargan de resistir al esfuerzo de corte, por un lado es el hormigón y por otro lado son las armaduras transversales. En el gráfico que estoy mostrando es una porción de la viga que está cerca del apoyo, donde estoy mostrando las fisuras que aparecen cerca del apoyo. ¿No? Es esta zona, la zona crítica, referente a el esfuerzo de corte. Bueno, tenemos una armadura en la parte inferior y ahí está la armadura transversal. O sea, en este caso, estoy asumiendo que las armaduras son inclinadas. Las solicitaciones que generalmente se manejan en vigas son un momento flector más un esfuerzo de corte. Ya estoy analizando la sección transversal fisurada cerca del apoyo. Bien. Pues bien, debido a estas solicitaciones, esta sección transversal fisurada ha de estar sometida a una serie de tensiones, ¿no? Por ejemplo, por encima del eje neutro, debido a la presencia del momento flector, en esta zona que se encuentra sin fisurar, ¿ya? Vamos a tener tensiones de compresión en el hormigón. Esa zona ha de estar comprimida. Y debido también al momento flector, la armadura longitudinal inferior ha de estar sometida a, ahí está la resultante de las tensiones de compresión. Y ahora, debido al momento flector, la armadura longitudinal inferior estará sometido a una fuerza traccionante. Eso en cuanto al momento flector. En cuanto al esfuerzo de corte, ¿ya? Esta zona del hormigón que está sin fisurar
tiene una cierta capacidad de soporte bajo tensiones tangenciales, ¿no? Esa partecita. Y la resultante de las tensiones tangenciales que aparecen en la zona del hormigón que está sin fisurar, le vamos a llamar B sub Cn. Resulta que la norma americana, y la verdad que no me agrada, absolutamente no me agrada, empieza a trabajar con valores nominales. Y al final diseñan con los valores últimos o valores de diseño. Pues mucho la voltea y no tiene razón de ser, al menos a mi criterio. Bien, entonces el hormigón contribuye a la resistencia al esfuerzo de corte. Y esto lo había explicado la clase anterior. Ahora, en cuanto a las armaduras, debido al esfuerzo de corte, las armaduras inclinadas están sometidas a tensiones de tracción. Claro que aquí no estoy mostrando la fuerza traccionante que jala para abajo, sino que aplicando la tercera ley de Newton, ¿no? Si aplico una fuerza de tracción hacia abajo, a toda acción hay una reacción en sentido contrario y de igual magnitud. En tal sentido, aquí estoy mostrando las reacciones. Es que en este esquema que estoy describiendo tenemos que diferenciar. Por un lado están las acciones, las solicitaciones actuantes, y por otro lado están las solicitaciones resistentes. Y según la hipótesis número 5, estas tienen que estar en equilibrio estático. Pues bien, B sub n, desde el punto de vista del cortante, B sub n es la solicitación actuante. Las solicitaciones resistentes son, debido al hormigón, B sub Cn, y debido a las armaduras, aquí están las solicitaciones resistentes. Son fuerzas que actúan a lo largo del eje longitudinal de cada una de las barras inclinadas. Ahora, si agarro una de estas fuerzas inclinadas y la descompongo, ¿ya? Voy a tener una componente horizontal que le voy a llamar T sub IX y una componente vertical que le voy a llamar T sub Y. O sea, cada una de estas fuerzas, T1, T2 hasta T5, las descompongo en una componente horizontal y en una componente vertical. Bueno, de estas dos componentes, la que me interesa es la componente vertical, la que está en la dirección del esfuerzo de corte, de manera tal que si tengo ese ángulo alfa, el T sub IX es T sub I por coseno de alfa, y la componente vertical es con el seno de alfa. Por lo tanto, si yo sumo las componentes verticales, los T sub I, desde I igual a 1 hasta N sub T, donde N sub T llegaría a ser el número de barras que atraviesan la fisura, ¿no? El número de barras que atraviesan la fisura, llego a encontrar una resultante obviamente dirigida hacia arriba, que lo identificamos con B sub Sn, ¿no? B sub Sn. Y ahora, la quinta hipótesis dice que tiene que haber equilibrio estático entre la solicitación actuante y las solicitaciones resistentes. Bueno, o sea, B sub n tiene que ser igual a la suma de B sub Sn más B sub Cn más B sub Sn. Bueno, en este gráfico, alfa es el ángulo de inclinación de la armadura transversal, ¿no? Alfa es el ángulo de inclinación de la armadura transversal. La sección fisurada que estamos analizando, ¿ya? Como la fisura es inclinada, pues también ahí interesa conocer el ángulo de inclinación de la fisura. En cuanto al ángulo de inclinación de la fisura, los estudios experimentales en laboratorio muestran que ese ángulo varía entre 30 y 60 grados. Para los cálculos, para el diseño de vigas, o más específicamente, para el diseño de elementos lineales sometidos a esfuerzo de corte,
se asume que beta vale 45 grados. Pero si el elemento estructural que estoy analizando no es de tipo lineal, pues es un error tremendo asumir que beta sea igual a 45 grados. Bueno, nosotros en Hormigón 1 vemos específicamente diseño de elementos lineales. Por lo tanto, tiene plena validez asumir que beta vale 45 grados. Más adelante, en otras materias, van a haber elementos que no son lineales y ahí, obviamente, cuando se analice el esfuerzo de corte, hay que hacer otro tipo de consideraciones. Bueno, voy a completar este modelo. Este es un modelo matemático, que pues el investigador que se puso a estudiar este tema tuvo pues la genialidad de crear el modelo matemático que estoy explicando en este momento. Bueno, la fisura tiene un ángulo de inclinación beta. Luego, esta línea segmentada horizontal es la línea por donde pasa la resultante del diagrama de tensiones de compresión en el hormigón debido al momento flector. Luego, por este punto, trazo una paralela a la armadura inclinada. Esta línea segmentada es paralela a la armadura inclinada. Completo, o sea, ahí voy a tener un ángulo alfa, porque las armaduras inclinadas tienen un ángulo alfa, y si esta línea es paralela a ellas, pues aquí también voy a tener un ángulo alfa. El ángulo de las armaduras, beta, el ángulo de las fisuras. Y bueno, allí ya he armado un triángulo. Pues bien, este triángulo lo voy a dividir en dos triángulos rectángulos. Bueno, ¿cuál es la finalidad de hacer esta descripción? Bueno, conocer numéricamente cuántas barras atraviesan la fisura. Bueno, el número de barras que atraviesan la fisura depende de la separación que hay entre ellas. Repito, el número de barras que pasan depende de la separación. Eso lo vamos a ver bien en detalle a continuación. Bueno, Z es lo que en resistencia de los materiales se denomina el brazo mecánico. Y si ustedes recuerdan resistencia de los materiales, el brazo mecánico es la distancia que hay entre la resultante del diagrama de tensiones de compresión y la resultante del diagrama de tensiones de tracción, ¿no? Estoy repitiendo lo que vemos en resistencia de los materiales. Ese es el brazo mecánico. Ahora, voy a completar esta figura. Voy a identificar con la letra S la separación que hay, el espaciamiento que hay entre las barras inclinadas. Y observen que el espaciamiento se mide horizontalmente, no se mide inclinado, como están las barras. No, se mide horizontalmente, ya que en la etapa constructiva de estas vigas, la separación también se las mide horizontalmente. Bueno, ahora voy a determinar la distancia. Resulta que esta es la fisura inclinada. Si yo proyecto la fisura, la proyecto horizontalmente, hago una proyección de esto horizontalmente en la dirección de las barras, pues la proyección de esta fisura, horizontalmente hablando y en la dirección de las barras, va desde este punto que estoy marcando con el mouse a este punto. Pues bien, y la distancia total que hay entre este punto y este otro ha de ser la suma de esta distancia que estoy llamando A más esta otra distancia que estoy llamando B. Bueno, el triángulo original lo he dividido en dos triángulos. Eso lo he hecho con la finalidad de poder calcular cuánto vale A y cuánto vale B, y luego la suma de las dos me ha de dar la proyección de esta fisura horizontalmente en la dirección de las barras inclinadas. Y
A la izquierda tengo un triángulo rectángulo, a la derecha otro triángulo rectángulo. Con eso, pues, se facilita más el poder determinar cuánto vale A y cuánto vale B. Pues bien, haciendo cálculos, pero antes de ello, aplicando la quinta hipótesis, dice que tiene que haber equilibrio estático entre la solicitación y las solicitaciones resistentes, o sea, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, llego finalmente a esta expresión. B sub n tiene que ser igual a B sub Cn más B sub Sn. Ahora, B sub Cn, o sea, el esfuerzo de corte o la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte en su valor nominal, según la norma ACI, está dado por esta expresión. Este es el valor nominal. Ahora, recuerden ustedes que cuando tengo valores nominales, para obtener el valor último o de diseño, a el valor nominal le tengo que multiplicar por el coeficiente de ponderación phi. Entonces, si esto lo multiplico por el coeficiente de ponderación phi, voy a obtener el B sub Cu, o sea, la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte. Entonces, mediante esta formulita se determina el valor de B sub Cn. Ahora, ¿cómo determinamos el B sub Sn? O sea, la contribución de las armaduras transversales a la resistencia al esfuerzo de corte. Pues abajito está la fórmula. Abajito está la fórmula que dice que B sub Sn es la sumatoria de todas las componentes verticales de las fuerzas que aparecen a lo largo de las armaduras transversales. Donde aquí las puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5. Pero de manera genérica, el número de barras que atraviesa la fisura depende de su separación. Depende de esta separación. Bueno, y con eso voy a determinar N sub T, o sea, el número de barras que debo considerar en este análisis. Bien, el T sub I ya lo habíamos definido. Es T sub I por el seno de alfa. Luego, aplicando la formulita, yo le llamaría la formulita universal de elementos sometidos a tensiones normales, que dice que la tensión normal es fuerza sobre área. Pues bien, de ahí despejo la fuerza, es el área por el área de la sección transversal del elemento por la tensión a la que está sometida el elemento estructural. Aplicando esta fórmula, el T sub I, esta fuerza, cualquiera de ellas, ha de ser igual al área a la sección transversal de la armadura por la tensión de fluencia o la tensión de diseño del acero. ¿No? De manera genérica. Esta fuerza es el área por la tensión. El área es la sección transversal de la armadura por la tensión, que en este caso es la tensión de fluencia. Reemplazando ese dato en esta expresión, entonces el T sub I es A sub SI por F sub Y por seno de alfa. Reemplazando en la sumatoria, llego finalmente a esta expresión. Y ahora, el A sub SI, ¿ya? Lo vamos a manejar. Voy a asumir que es una constante. O sea, voy a asumir que todas las barras son del mismo diámetro. Todas estas barras son del mismo diámetro, por lo tanto, el área es una constante, y si es una constante, sale fuera de la sumatoria. También asumo que la tensión de fluencia es una constante, y que el ángulo, todas las barras tienen el mismo ángulo, por lo tanto, también es una constante, y sale fuera de la sumatoria. Y finalmente, tengo sumatoria de 1, desde I igual a 1 hasta N sub T, y obviamente esa sumatoria me da N sub T, o sea, el número de barras que atraviesan la fisura, N sub T. Pues bien, veamos a continuación ahora cómo calculamos el número de barras.
Bien, aplicando la función tangente al primer triángulo rectángulo, acá, tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, Z sobre A. De ahí puedo despejar A, Z por cotangente. Luego, al otro triángulo le aplico también tangente de alfa, es Z sobre B. De ahí despejo B. Y luego, la suma de los dos, A más B, me da la proyección de la fisura, la proyección horizontal de la fisura en dirección de las barras inclinadas. Entonces, ahora, si yo quiero saber cuántas barras atraviesan este segmento de recta, que es la suma de A más B. Sumando A más B, llego a tener un segmento de recta que va desde este punto a este punto. Quiero saber cuántas armaduras transversales caben en ese segmento de recta. Lo que tengo que hacer es simplemente la longitud de este segmento de recta, lo divido entre S y eso me ha de dar el número de barras que atraviesan la fisura. Ahí está. M sub T es A más B sobre S. Reemplazando valores de A y de B, llego a esa expresión y luego este N sub T lo reemplazo en la fórmula anteriormente determinada. Y no es más, señores, haciendo algunos pequeños arreglos, ¿ya? Esta expresión se puede plantear de esta manera. Y ahí está la fórmula genérica que nos permite determinar la capacidad resistente a esfuerzo de corte de las armaduras transversales. O en otros términos, esta fórmula nos permite determinar la contribución a la resistencia al esfuerzo de corte de las armaduras transversales. Alfa es el ángulo de inclinación de las armaduras, beta es el ángulo de inclinación de la fisura. Y ya les dije, para la fisura en vigas, que son elementos lineales, se adopta para beta el valor de 45 grados. Bien, ahí está la fórmula planteada, ¿no? Y bueno, ahí está una viga con sus fisuras cerca de los apoyos debido al esfuerzo de corte y en el supuesto de que tengo armadura transversal inclinada. El ángulo de inclinación es alfa, ¿no? Y beta es el ángulo de la fisura. Pues bien, alfa varía entre 45 y 90 grados. Varía entre 45. Y beta, como dije hace un momento, según los estudios de laboratorio, la fisura varía entre 30 y 60 grados. Esa es la separación de los estribos. Y bueno, ahora, suponiendo que beta vale 45 y alfa 45, o sea, me estoy refiriendo a armadura transversal inclinada. Reemplazando estos valores en la fórmula general, me ha de permitir llegar a esta expresión. Raíz de 2 por Z por A sub B sobre S por F sub Y. O sea, es la fórmula para el diseño de armadura transversal inclinada, donde Z tendría que ser igual a la... Z es el brazo mecánico, ¿no? El brazo mecánico. En tal sentido, es igual a la altura útil menos lambda por C. Bueno, esta formulita es la que maneja la norma europea. La norma ACI trabaja siempre de manera más simplificada y asume para los cálculos que Z es igual a D. Z es igual a la altura útil o la altura eficaz, ¿no? Y por otro lado, el B sub n nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación me ha de dar el B sub S último. O sea, la resistencia último de la armadura inclinada a esfuerzo de corte. Introduciendo estas cosas, llego a tener B sub SU, o sea, la resistencia última de las armaduras transversales inclinadas a esfuerzo de corte.
donde a su vez es la cuantía de la armadura transversal, ¿no? Bueno, A sub V es igual a N sub T por A sub T. Esto lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? El coeficiente de ponderación vale 0,75, ¿no? Recuerden que N sub T representa el número de patas del estribo. El número de patas en un estribo simple es 2, en un estribo doble es 4, y A sub T es pi por diámetro al cuadrado del estribo dividido entre 4, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora, continuando, la fórmula general y ahora asumiendo que los estribos son verticales. Si los estribos son verticales, entonces, pues para la fisura asumimos siempre 45. Y para la armadura, si son verticales, el ángulo alfa es 90. Reemplazando estos valores en la fórmula general, ahí está la fórmula de la resistencia nominal de las armaduras a esfuerzo de corte. Pero al final nosotros trabajamos no con el valor nominal, trabajamos con el valor último. Pues bien, introduciendo lo que dice la ACI, Z se debe tomar igual a la altura útil, y el valor último es el valor nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación. Entonces, introduciendo esto en esta formulita del valor nominal, llegamos finalmente a la fórmula que me permite determinar la resistencia última a esfuerzo de corte de los estribos verticales, donde A sub B, que es la cuantía, es A sub T por el número de patas que tiene la armadura transversal. Si es un estribo simple, tiene 2 patas. Si es estribo doble, 4 patas. Y A sub T se calcula el área de la armadura del estribo, es pi por diámetro del estribo al cuadrado sobre 4. Y bueno, ahí estoy mostrándole lo que ya en una anterior diapositiva lo había mostrado. Esto representa el valor nominal de la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte. Sabemos que después de la fisura hay una partecita que está sin fisurar, y esa partecita que está sin fisurar tiene capacidad resistente a esfuerzo de corte. El hormigón tiene capacidad resistente a esfuerzo de corte, el cual, desde el punto de vista nominal, se lo evalúa mediante esta fórmula. Pero al final no trabajamos con el valor nominal, trabajamos con el valor último. De ahí que al valor nominal le tenemos que multiplicar por el coeficiente de ponderación. Hecho esto, llegamos a esa fórmula. Ahí está la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte. Bien, jóvenes, haciendo un resumen de la fórmula para el diseño a corte de vigas, sea que coloquemos armadura inclinada, ahí está la fórmula general, o sea, lo que dice la quinta hipótesis, que tiene que haber equilibrio estático entre la solicitación actuante y las solicitaciones resistentes. Esa es una de las fórmulas que se utiliza para diseñar o analizar el diseño a esfuerzo de corte. Ahí está la fórmula que me permite calcular la capacidad resistente del hormigón. Bueno, ya no debería mostrarla directamente, debería mostrar el valor último. Este es el que se utiliza, el valor último. Y luego, para las armaduras, para estribos verticales, y ese es para estribos inclinados. La diferencia entre los dos es este coeficiente, raíz de 2. El resto es idéntico. Bien, Z, ya vimos que según la ACI es igual a la altura útil. La cuantía es el número de patas del estribo por el área de la sección transversal del estribo, el cual, si no se acuerdan, el valor del área, pues aplica esta formulita, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, ahora vamos a analizar nuevamente el tema de la rotura por compresión oblicua del hormigón. Sabemos que cerca de los apoyos, ahí el hormigón está sometido a tensiones de compresión oblicuas, ya que en esa dirección van las líneas isostáticas de compresión. Bueno,
si estas tensiones rebasan la capacidad resistente del hormigón, el hormigón ha de fallar por aplastamiento, o dicho de otra manera, ha de fallar por compresión oblicua. Y bueno, también hay tensiones de tracción que fisuran al hormigón en ese sentido. Bien, ahí tengo estribos inclinados y la separación. Bueno, esto ya corresponde a otros casos, jóvenes. Tengo exactamente las 7:28. En este momento voy a Bien, tenemos todavía 15 minutos más. Proseguimos, jóvenes. Bien. Vamos a ver algunos detalles específicos de fórmulas que se utilizan para el diseño a esfuerzo de corte. La primera fórmula es la que plantea la quinta hipótesis, que dice que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y resistentes. Cuando vamos a diseñar una viga de hormigón armado a esfuerzo de corte, los datos que se requieren son obviamente el cortante último, la resistencia del hormigón, del acero, el ancho de la sección transversal, que también le llama el ancho del alma, la altura total, los recubrimientos mecánicos, el coeficiente de ponderación, y en las fórmulas también interviene un coeficiente lambda, que depende del peso específico del hormigón. Nosotros no tenemos hormigones livianos, son hormigones normales, y para hormigones normales el coeficiente lambda vale 1. Bien, entonces, la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte, para cuando tengo vigas sometidas a flexión y corte, está dado por esta fórmula, que ya lo he planteado inclusive desde la clase anterior. Esa es la formulita para determinar la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte. Bien, cuando tengo una viga, las vigas generalmente trabajan a flexión y a corte. Sin embargo, hay casos especiales. Bueno, acá hay una aclarativa de la norma ACI. Dice que esta fórmula tiene validez siempre y cuando la raíz de la resistencia del hormigón, dice, sea menor o igual a 8,30 megapascales. Bueno, yo no sé por qué. Para que me salga 8,3, FC' tiene que valer 70. ¿Ya? Pero la norma americana no habla de 70, simplemente dice que la raíz de la resistencia del hormigón tiene que ser menor o igual a 8,3 para que esta fórmula tenga validez. Pues hasta estar sacando la raíz, yo prefiero plantearlo de esta manera, ¿no? Esta fórmula tiene validez siempre y cuando la resistencia especificada del hormigón sea menor o igual a 70 megapascales. Bueno, en nuestro medio, esto es un sueño para nosotros, 70 megapascales. Normalmente se trabaja con 21, 25, hasta 30 megapascales, y en nuestro medio, cuando se va a construir estructuras de hormigón pretensado, trabajan con 40 hasta 50 megapascales, pero 70 no. O sea, 70 pues es para Estados Unidos. En tal sentido, pues para nosotros esta fórmula siempre va a tener validez, ya que los hormigones nuestros no pasan generalmente, por lo general, de 30 megapascales. Y de Yapa hace otra aclaración, dice, ¿no? No es necesario que se cumpla este requisito si se coloca armadura mínima para el esfuerzo de corte. Bueno, resulta que
siempre se debe colocar armadura mínima en vigas. Proseguimos. Ahora, si tengo un elemento estructural que está sometido a flexión, corte y compresión, en este caso se trata de columnas, las columnas trabajan a compresión, a flexión y a corte. Entonces, en el caso de columnas, dice que el B sub CU se evalúa aplicando esta fórmula. La diferencia entre esta y la primera es esto que está entre paréntesis, donde interviene el esfuerzo normal de compresión y el área de la sección transversal de la columna, A sub G, el área bruta de la sección transversal de la columna. N sub U es el esfuerzo normal de compresión. Esto se aplica en el caso de columnas, donde N sub U sobre A sub G, en cuanto a unidades de medida, tiene que estar en megapascales. Y el coeficiente de ponderación cuando se diseña el esfuerzo de corte es 0,75, lambda 1. Y ahora, si tengo un elemento que trabaja a flexión y corte y hay un esfuerzo normal de tracción, ¿ya? En este caso estoy hablando de tirantes. Los tirantes son elementos estructurales que fundamentalmente trabajan a tracción. Pues en esos casos, B sub CU es 0, ya que si el elemento está traccionado y como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, su contribución pues es nula, no contribuye absolutamente en nada. Entonces, el primero que está arriba es para vigas, el segundo es para columnas que trabajan a compresión y el tercero es para los tirantes, o sea, elementos que fundamentalmente trabajan a tracción. Bien, proseguimos. Estribos verticales. Ahí está un gráfico donde estoy mostrando un esquema de una viga con estribos verticales. La formulita para calcular el B sub SU, esa es su fórmula. Y para calcular la cuantía, y A sub T, y la condición que no hay que olvidarnos. La tensión que se toma para el diseño tiene que ser menor o igual a 420 megapascales. ¿Ya? Las armaduras transversales, estribos, ya sea verticales o inclinadas, trabajan a tracción. Pero esa tracción no es suficiente para que el alargamiento sea mayor a la tensión de fluencia. No, solamente las armaduras longitudinales que trabajan a tracción llegan a tener un alargamiento que llega pues hasta el 10 por 1000 y en tal sentido la tensión en estas armaduras llega al valor máximo. En cambio, en las armaduras transversales, el alargamiento que experimentan no es suficiente. Máximo, el alargamiento de las armaduras transversales llega al 2 por 1000. Máximo llega al 2 por 1000. Y para un alargamiento del 2 por 1000, la tensión es 420 megapascales. Bueno, finalmente, ahí les estoy mostrando una formulita de la ACI B sub C0. Pues bien, B sub C0 es el esfuerzo de corte que hace que la viga falle cerca del apoyo por compresión oblicua. El hormigón cerca del apoyo, el alma de la viga, que está sometida a tensiones de compresión oblicuas, falla por aplastamiento. ¿Y de qué magnitud tiene que ser el esfuerzo de corte para que falle por aplastamiento? Según la ACI, está dado por esta fórmula. Por lo tanto, la norma americana dice, para que no haya rotura por compresión oblicua,
el cortante que resiste la armadura transversal tiene que ser menor o igual a B sub C0, ¿no? O sea, si se cumple esta relación, no va a haber rotura por compresión oblicua. De ahí que cuando se diseña vigas y se está analizando la compresión oblicua, cuando se diseña vigas al esfuerzo de corte, lo primero que debemos hacer es verificar esto, ya que si esto no se llega a cumplir, tenemos que sí o sí modificar las dimensiones de la sección transversal. Generalmente se incrementa el ancho de la sección transversal para que así el área comprimida se incremente y por ende bajen las tensiones. A mayor área, bajo la misma carga, a mayor área disminuyen las tensiones. Bien. O bien, visto de otra manera, esta expresión donde a continuación dice que si B sub SU es menor o igual a B sub 0, si se cumple esto, no hay rotura por compresión oblicua. Bueno, hasta la ASI de la versión 2008, pues esta era la expresión que se utilizaba para verificar la rotura por compresión oblicua. La norma ASI del año 2019, que es la que se puede bajar de internet de manera totalmente gratuita, ya viene con esta otra fórmula, que la veo mucho más práctica, ¿ya? Para saber si va a haber rotura por compresión oblicua, no necesito calcular las armaduras. En cambio, acá sí, B sub SU, para calcular B sub SU, necesito calcular la armadura transversal. Pues bien, la ASI del año 2019 ¿ya? Me da una fórmula que dice que para que no haya rotura por compresión oblicua, ya el B sub U, o sea, el cortante de diseño, tiene que ser menor o igual a esta expresión, donde, pues aquí no interviene para nada las armaduras. Pues bien, yo lo veo mucho más práctico utilizar esta expresión que es ya de la ASI del año 2019. Bueno, siguiendo con la ASI del año 2008, ¿ya? ASI 2008, resulta que a la norma boliviana, la NB 1225001, ¿ya? La NB 1225001, no es otra cosa que una copia original de la ASI del año 2008. Por lo tanto, la norma boliviana ya está desactualizada. Ya nomás tenía que revisar para actualizarla por lo menos ya del 2008 al 2019, ya son más de 10 años y deberían actualizarla, eso que llaman la norma boliviana, que de boliviana no tiene nada porque es todo copia de la norma americana. Bien, jóvenes. Entonces, la ASI 2019 trae esta formulita que yo la veo mucho más práctica. De entrada, yo puedo verificar si hay o no rotura por compresión oblicua sin necesidad de estar conociendo las armaduras. Bien. Para estribos inclinados, ahí está, estoy haciendo un resumen, esa es la fórmula, la cuantía de los estribos, la sección y la tensión de influencia o la tensión de diseño, ¿ya? Siempre menor o igual a 400 megapascales y nuevamente el B sub C0 según la ASI del año 2008, ¿no? Tengo que calcular primeramente la capacidad resistente de las armaduras y luego recién comparado con B sub 0 averiguar si va a haber o no rotura por compresión oblicua. Bien, jóvenes, parece que ya estamos, sí, ya casi sobre la hora. Pues bien, jóvenes, lo suspendemos la clase de hoy y proseguimos el próximo viernes. De todas maneras, si hay alguna duda, alguna consulta, estoy a órdenes de ustedes. Bueno,
parece que todo estuvo suficientemente claro, porque no hay preguntas, porque cuando no hay preguntas significa que los estudiantes entendieron a cabalidad todo, como también puede ser que no entendieron nada, porque el que no entendió nada no hace preguntas, y el que entendió todo también no hace preguntas. El que medio que entendió sí plantea preguntas. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo el próximo viernes. ¿Va a ser presencial la clase de ingeniero? Pasa que, al menos para mí, o sea, estoy viendo, sí, medio que entendí como usted dice, pero como la veo, está... Bueno, otra cosa va a ser cuando veamos un ejemplo de aplicación, y el viernes vamos a ver un ejemplo de aplicación completo. Ya. Eso le iba a preguntar por si va a ser virtual o presencial para tener la clase grabada y poder ver. Ya, el problema es que como va a ser un ejemplo de aplicación, pues es bueno que sea nomás presencial. Ok, ingeniero, gracias. Ya. Eso preguntaba. Listo, jóvenes. Me despido. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.